Primero, muchas gracias por asistir. Esta es nuestra tercera sesión. Nos acompaña aquí Iván. Y él es estudiante de la carrera de filosofía aquí en la UAM desde 2023. Escritor por pasión de la cotidianidad mediante la poesía, filosofía y escritos cortos que buscan generar empatía, generar un sentimiento de empatía, encender una conexión mediante la familiaridad, fuertemente arraigado en la rama política y existencial de la filosofía. Entonces, con su presentación de El quehacer del filósofo y su desgaste del alma, un fuerte aplauso, por favor. Pues, buenas tardes, ¿no? Hola. Bienvenido. Bueno, más que nada quiero empezar, como lo ridículo que soy, con un poema, ¿no? Haciendo referencia, pues justamente, ¿no? Pues es un poema que pues se puede dedicar a alguien que ama, ¿no? Pero la primera vez que lo escuché, a mí se me vino a la mente la filosofía, ¿no? Lo que le puedes dedicar a la filosofía, ¿no? Entonces, pues ahí les va. Tu presencia devora mi existencia cual fuego eterno en altar olvidado, y el rosa ardiente de tu piel sagrada mi pecho cae vencido y consagrado. No existe ley capaz de contener, ni cordura que apague este delirio, pues tu amor arde feroz por mis venas, como un himno inmortal de deseo y destino. Ansío perderme eternamente en tu boca, morir lentamente entre tus brazos, pues Dios, al crear la llama de tus ojos, condenó mi alma a pertenecerte por los siglos. ¿Por qué? ¿Por qué la filosofía, no? Creo que la mayoría de aquí somos de filosofía. Si no, pues siento que en ocasiones es algo como una relación algo complicada con la misma, ¿no? ¿Por qué? Justamente viene el título, ¿no? El quehacer del filósofo y su desgaste del alma, ¿no? Es una relación complicada. Quedémonos con eso porque pues, va a ser como una introducción, ¿no? Para ir viendo poco a poco por qué es así. Bueno, pasemos a la introducción. No sé si la pueden cambiar. Entonces, pues el tema de esta presentación sabemos que es psicología, salud mental y filosofía, ¿no? Pues ¿qué son los dos sino una representación, un intento del humano por dar interpretación a su realidad, cada una, claro, pues teniendo aspectos, ¿no? Objetivos distintos, ¿no? Ya sabemos, la psicología, pues un sentido clínico, ¿no? La filosofía, me gusta ver lo que da ese brinco a investigar de manera más cruda, ¿no? La realidad, ¿no? Ver el por qué, el para qué más crudo, ¿no? Ahora, justamente estas constantes pláticas, ¿no? De abstracto y del individuo, de la realidad, múltiples cuestiones, más que nada creo mi experiencia propia, ¿no? Y casi de manera algo cómica, termina creando un estereotipo curioso, ¿no? Del filósofo, que se lo tiran de loco, ¿no? No es nada más que alguien que loco del centro que anda por ahí. Esto, pues me gustaría usarlo más que nada, pues justo como una representación de qué es el filósofo, ¿no? Va a ser un puente al primer tema, el análisis del filósofo como individuo, ¿no? De una vez le doy así el estado, existencialismo, relación entre artista y filósofo, y por último las problemáticas de la salud mental, ¿no? Podrían cambiar. Ponle play. No se me aburran, pues un video de unos gatos, no sé si gustan verlo, ¿ok? Entonces, primero, el análisis del filósofo como un individuo, ¿no? Primero, ¿cómo me gustaría partir de aquí? Cierto, la salud mental en sí no hay pues en mi investigación no hay ningún estudio que ponga a prueba la salud mental del filósofo al momento de hacer su trabajo, digamos, ¿no? No hay un estudio directo, ¿no? Pero lo más cercano que puede encontrar es un estudio, un artículo académico. ¿Qué es lo que buscó hacer? Estudiar las cuestiones del estado mental, las experiencias de vida, personalidad y estilos de vida pueden predecir las visiones filosóficas de los filósofos. Fue un test, se realizó a un total de 314 individuos y aunque los resultados fueron no relacionables,
sí se descubrió otra cosa muy importante, que hay una relación directa en cuanto a la visión filosófica y los rasgos psicológicos de los individuos, ¿no? Si citemos textualmente para aclarar, ¿no? Dice, sin embargo, si encontramos que algunos rasgos psicológicos predecían las posturas filosóficas, incluso después de una estricta corrección para comparaciones múltiples. Entonces ya los incluye un mayor interés en la aritmética, predijo el fisicalismo, el naturalismo y el consecuencialismo. Menores niveles de bienestar y mayores niveles de enfermedad mental predijeron el determinismo estricto, el uso de sustancias como psicodélicos y marihuana predijo posturas no realistas y subjetivas sobre la moral y la estética. Haber tenido una experiencia transformadora o de autotrascendencia predijo ateísmo y el idealismo. Analizamos si estos resultados empíricos tienen implicaciones filosóficas, el tiempo que señalaron el 68% de la muestra de filósofos profesionales indicó que tales hallazgos sí tienen valor filosófico, ¿no? Hasta ahí. ¿Qué podemos sacar de este estudio, ¿no? Más allá del hecho de que, pues sí, no hay un estudio concreto que analice psicológicamente al filósofo, sí hay una relación muy fuerte entre las experiencias pasadas de vida relacionadas con la salud mental que van a lograr que prácticamente, ¿cómo se dice? Prevengan, ya sepan a qué te vas a dedicar, ¿no? Una tendencia constante. Ahora, de todas las que les mencioné, creo que la más interesante para este tema fue la última, ¿no? ¿Cuál fue? Que hay una tendencia también a consumir sustancias psicodélicas, ¿no? Igual, ¿no? Creo que veo varias caras de filosofía aquí. Pues no es un secreto para nadie, ¿no? O sea, es un estereotipo, ¿no? Que pues los filósofos somos una bola de marihuanos, ¿no? Pues con razón, o sea, sí hay una relación directa, vaya, ¿no? En cuanto a, no directa, una relación, ya vemos la académica, ¿no? O sea, sí hay estudios que demuestran que sí es algo real, no es nada más un sentido de experiencias, vaya, ¿no? Para comprobar esto, igual traje un pequeño estudio en un artículo de The Guardian. Nos menciona que en Gran Bretaña, los estudiantes de filosofía son los que más drogas consumen. Los filósofos sugieren una encuesta realizada entre más de 5.000 estudiantes en 21 universidades, son los que más experimentan con sustancias psicoactivas, con un 87% de ellos habiendo tomado alguna de ellas. El sondeo realizado por el sitio de la Universidad de Cambridge, TAP, muestra que los filósofos toman casi 30% más que los estudiantes de medicina, quienes tienen acceso a las drogas de manera directa. Hay algo que está medio truqueado porque, pues a ver, o sea, las carreras de medicina, pues igual, o sea, sí manipulan las sustancias y demás, pero lo interesante de este artículo es que menciona que nada más las psicodélicas son las que terminan usando los filósofos, ¿no? O sea, no antibióticos y demás, no lo cuentan, ¿no? Aún así, los datos siguen siendo claros, ¿no? Los filósofos usamos por mucho más que los demás sustancias psicodélicas, psicoactivas, ¿no? Bueno, entonces hasta este momento tenemos, en cuanto al análisis del filósofo como individuo, tenemos dos puntos importantes, ¿no? Número uno, sí se puede predecir cómo va a afectar tu salud mental al ámbito de la filosofía, teniendo en cuenta a qué te vas a dedicar. Número dos, sí hay una constante, ¿no? En cuanto al consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Esto va a ser muy importante, ¿no? En cuenta lo que sigue sería que existe un claro uso de sustancias, ¿no? Bueno, ¿qué sigue, no? ¿Por qué usamos las sustancias, no? Creo que es una pregunta muy subjetiva, ¿no? Y pues queda muy al aire, ¿no? Pero, por lo menos para darle igual un enfoque más académico, pues cito otro artículo, ¿no? Existe claramente una tradición de pensadores, no necesariamente filósofos, que han utilizado las drogas para profundizar en su campo de estudio y de alguna manera todos ellos han acabado haciendo filosofía. Por ejemplo, el psicólogo William James, con su gas de la risa, investigando la variedad de las experiencias religiosas, como un título, uno de sus grandes libros, Aldous Huxley, con la
Mescalina y sus puertas de la percepción, o Tinder Leary, otro psicólogo de Harvard, se convirtió en filósofo luego de experimentar con hongos y el LSD, ¿no? Este último, pues, me parece muy interesante. Todos y cada uno de ellos consumieron drogas, ¿no? Prácticamente en favor de su campo de estudio, ¿no? Ninguno de estos, excepto el último, que al final sí se terminó transformando en filósofo, tienen la misma tendencia, ¿no? Consumimos X sustancia para expandir nuestro conocimiento dentro de nuestro campo de estudio y alcanzar nuevos límites, ¿no? Eso a mí me suena como filosofía, ¿no? O sea, superar la realidad quizás, ¿no? La razón quiere superarse a sí misma, ¿no? Más o menos va por ahí los tiros. Entonces, en este sentido, el consumo de sustancias es como el detonante a que podamos romper los límites de la mente, ¿no? No sé, aquí me vino a la mente algo que dijo Camus, ¿no? Que para un hombre entender el mundo es reducirlo a lo humano, marcarlo con su sello. El universo del gato no es el universo de los hormigueros. ¿Cómo podemos romper esas barreras? Aparentemente, y según estos tres académicos, con el uso de drogas. Wow. Entonces, bueno, ¿me pueden cambiar, por favor? La siguiente diapositiva. Otro video blanco, ¿no? Por último, así, hagamos un pequeño reconteo, ¿no? La única verdad, todo esto nos lleva a lo que a mí me parece algo trágico, ¿no? Es que el mismo trabajo del filósofo es su constante, ¿cómo decirlo?, manejo del abstracto, de la realidad, del conocimiento, cuestiones que constantemente están separándose de la razón misma, sus capacidades, pues terminan, ¿cómo decirlo?, nos terminan volviendo locos. ¿Por qué? Así vamos a menos estando en el existencialismo. En algún punto todos vamos a tener crisis existenciales, ¿no? Pero el caso del filósofo, insisto, quiere ir más allá, no se está en un paso, en una sola respuesta. Y esto está bien porque lo incita a buscar más, pero ya tenemos en cuenta que si estás mal de la cabeza, pues te puede afectar, ¿no? Y pues, vas a tener que pelear con no drogarte para buscar nuevas experiencias, ¿no? Nuevas explicaciones, perdón. Entonces, el existencialismo se me hizo la consecuencia más directa en este momento, porque les digo, pues tanto estar dudando nos va a llevar indefinidamente a la existencia misma, ¿no? Pues una breve explicación, no sé si la necesites, pero pues Albert Camus y Jean-Paul Sartre, ¿no? Cada quien tiene su teoría, ¿no? Ya saben. Primero Sartre, pues nos dice que la existencia precede a la esencia, ¿no? Nosotros como individuos no diferenciamos de un objeto, pues este se diseña en una función previa, el ser humano primero existe, nace y después se forma a través de sus actos. En resumen, tenemos la libertad total de hacer lo que queramos, ¿no? Y eso va a crear una angustia porque está esta comparación de objetos que ya tienen cierta funcionalidad, el humano no la tiene, la busca ante su experiencia constante de estar vivo. Y aquí, pues justo crea la angustia, ¿no? No tenemos nada seguro. Albert Camus, por otro lado, pues ya saben, el mito de Sísifo, ¿no? Tenemos como punto de partida el absurdo, la necesidad humana de sentido y felicidad, y a la vez el silencio y frío del mundo, perdón, el silencio del mundo, pues no nos da respuesta. Nosotros buscamos y no nos responde, ¿no? De este modo tenemos que estar confrontando al absurdo. Camus rechaza la salida del suicidio y el, digamos, suicidio racional, ¿no? O sea, el ser pues religioso, ¿no? O sea, darle esa respuesta religiosa a la realidad, no le está a Camus. Entonces, ¿qué se hace, no? Pues nada más ser hombre rebelde, ¿no? Rebelarse ante el absurdo, ¿no? Vivir, seguir vivo en esta realidad. ¿Qué concluimos de todo esto? Que ambos aceptan algo. Estamos condenados a existir, ¿no? Eso, pues no hace falta un
una explicación súper complicada de filosofía, ¿no? Estamos existiendo. La existencia misma pues resulta en algún punto angustiosa, ¿no? Ese es el punto importante. Ahora, solo el filósofo se atreve a dar un brinco más allá, la respuesta religiosa o simplemente ignorar el tema, ¿no? Justamente aquí que surgió un problema, ¿no? Aunque intenta dar respuesta, pues nunca lo va a lograr, ¿no? O sea, por más que intente darle vueltas al asunto y demás, pues no tiene nada en concreto, ¿no? Siempre termina en la nada el filósofo, ¿no? Ahí la tragedia, ¿no? Porque ni siquiera su propia existencia puede lograr. Entonces, pues sí, sin darle muchas vueltas, pues es algo triste, algo trágico, ¿no? Pero igual hay belleza en ese proceso. Tampoco sonemos muy tristes, ¿no? Bueno, no sé si le pueden cambiar otra vez. Siguiente diapositiva. Oh. Siguiente, ¿no? Cuando empecé a hacer esta pequeña investigación, me vino a la mente una comparación muy clara, ¿no? Entre cuando me mencionaron filosofía y salud mental. ¿Cuál es la relación entre artistas y filósofos, no? ¿Por qué? Simple, ¿no? El individuo y su trabajo, así de simple, ¿no? Hay una constante, ¿no? Que usualmente vamos a limitarnos únicamente a artistas, los artistas que más prestan los filósofos, ¿no? Escritores, ¿no? Prácticamente leen, escriben, y ese es su trabajo, ¿no? Claro, diferencias, pero esencialmente pues, es eso. Y en este caso, pues, centrémonos en ejemplos de artistas, ¿no? Tenemos 3 artistas, 3 escritores, 2, 3 favoritos, uno muy popular. Tenemos a Hemingway, bueno, les voy a dar una pequeña introducción, ¿no? Pues él fue escritor y periodista estadounidense, ¿no? Ganó el premio Nobel de Literatura, premio Pulitzer, obras literarias de ficción, una estrella de bronce, pero sufría de síntomas de trastorno bipolar, narcisismo, rasgos de la personalidad límite y tenía un alcoholismo marcado. Un 2 de junio de 1961 se disparó con una escopeta tras años de deterioro físico y mental, ¿no? El de aquí abajo, este asiático, es Osamu Dazai. Es un novelista japonés reconocido en su tierra como uno de los escritores del siglo XX más importantes. Sus obras son consideradas como clásicos modernos en Japón. El 13 de junio del 48, Osamu se suicidó ahogándose con su amante en el acueducto de Tamagawa, justo antes de la publicación de su gran obra, Ningen Kaku, indigno de ser humano, ¿no? Y por último, pues la más popular probablemente, ¿no? Flora Pizarnik, poeta, ensayista, una de las poetas latinoamericanas más conocidas de la actualidad. Pues sufría de depresión severa, ¿no? Ansiedad, y pues tristemente se suicidó el 25 de septiembre del 72 a su corta edad de 36 años, ¿no? Entonces tenemos 3 ejemplos pues, claros, ¿no? A ver, unamos 2 puntos. Dije al principio, son escritores, ¿no? Son los más parecidos a los filósofos. Los 3 tenían problemas mentales muy marcados y estos, pues, sí tuvieron relación directa a sus obras, ¿no? ¿Por qué no el filósofo puede hacer lo mismo? Me imagino que se puede, ¿no? Ahora, pues analicemos ligeramente la parte trágica, ¿no? O sea, los 3 son súper populares hasta la fecha, ¿no? Más en su época, ganaron muchísimos premios, pero ni eso les fue suficiente pues, para tomar estas decisiones tan trágicas, ¿no? Los 3 se suicidaron tristemente. Entonces, habrá que descubrir si hay una relación necesaria entre la obra de arte y la salud mental de los autores. Bueno, existe evidencia. Sí existe evidencia de esto, ¿no? Entonces, les voy a citar este artículo igual. Existe evidencia de que la predisposición genética al trastorno bipolar, así como las formas más leves del mismo, se asocian con una mayor creatividad. Un metaanálisis de 28 estudios halló una correlación positiva significativa entre el riesgo de trastorno bipolar y la creatividad. Las manifestaciones leves a moderadas del trastorno suelen servir como fuente de inspiración, impulsar el trabajo creativo. Sin embargo, esta creatividad solo florece cuando las personas son capaces de canalizar su inestabilidad emocional y desorganización cognitiva hacia formas coherentes y productivas. Ahora pues,
pues haciendo esto, si hay una conexión entre estar loco y pues, crear arte, ¿no? Sí, marquemos un límite, claro, ¿no? Pues sí, tener trastornos en ocasiones, pues sí puede ser servir de inspiración para crear tus obras, ¿no? Pero siempre y cuando tengas trastornos de ellas, porque pues sí, si pongamos un súper esquizofrénico que no puede ni agarrar un papel porque se lo pasa olvidándose, no va a poder escribir ni una sola obra de arte, ¿no? Entonces ahí está el límite, claro, ¿no? Bueno, insisto, filósofos y escritores prácticamente hacen lo mismo, ¿no? Leer y escribir. La situación aquí cambia cuando el escritor, pues, siempre, la mayoría de las veces se encuentra en un aspecto pues, de fantasía, ¿no? O sea, sus historias. El filósofo tiene que estar exponiéndose constantemente a la complicada situación de temas abstractos, existencialismo, moral, ética, estética, ¿no? Temas que muy fácil pueden mostrarse conflictivos para que los discuten, ¿no? Sumemos esto a la constante tendencia de consumir sustancias psicoactivas, tal soltero, a mi opinión, un camino súper peligroso, incluso puede que más severo que la situación de los artistas, ¿no? Nos separemos mucho la situación de los escritores, ¿no? Los lobos escriben, como vimos anteriormente, sí hay una predisposición a que las aficiones mentales dirigen las corrientes filosóficas a las que el autor se va a pegar. Sería cuestión de ver cómo pues afectan, ¿no? O sea, ahí está digamos el estudio que hace falta, ¿no? Sí hicieron con los escritores, ¿no? O sea, de que sí, tienes trastorno libre de la personalidad y bipolaridad, puede que sí se esa creatividad para crear obras de arte súper chidas, ¿no? Para los filósofos, pues falta eso, ¿no? ¿Acaso un filósofo loco puede crear más filosofía? Probablemente no, porque sí, sí habrá ejemplos. ¿Podrían cambiar, por favor? La que sigue. Oscar. Siguiente, por favor. Ese sí. Entonces hagamos pues una síntesis, ¿no? De lo que hemos visto. Intentemos abordar un poquito más pues, el tema principal, ¿no? de esta exposición. Las problemáticas de la salud mental, ¿no? Primero, pues, la predisposición a sufrir afecciones mentales o que empeoren, ¿no? Pasemos eso lo vimos al principio, ¿no? En sí, el oficio de filósofo, pues ya sabemos, constantemente está hablando de cosas súper abstractas y raras, pues sí puede generar ansiedad, ¿no? Por ejemplo, el existencialismo, ¿no? Dudar de tu existencia, porque estoy aquí, ¿qué hago aquí? Pues sí, ¿no? Genera algo de ansiedad. Aunque recordemos que sí el estudio nos menciona que antes de entrar a este campo de estudio, si ya tienes ciertas afecciones, ciertas tendencias, por ejemplo, a consumir psicoactivos, te van a interesar más ciertos temas, ¿no? Limitándonos únicamente a estos de los psicoactivos, hay tendencia de que te dediques más a la estética o a la ética, ¿no? Los temas morales del humano. Ahora, el riesgo a exponerse a sustancias psicoactivas igual requiere su plática, ¿no? Pues ponerlo en discusión, porque, pues, o sea, seamos sinceros, ¿no? O sea, al fin y al cabo, pues hacen daño, ¿no? Wow, qué sorpresa. Pero pues, en el campo de la filosofía, pues la excusa es el. ¿Cómo se le dice? La expansión de la mente. La expansión de la mente por ideal, ¿no? O sea, ¿qué otro oficio si no es la filosofía? Pues se dedica a expandir su conocimiento, ¿no? Pues aquí es peligroso, ¿no? Entonces, tengan cuidado con qué expanden su mente, ¿no? Existencialismo, pues ya lo mencioné varias veces, ¿no? Pero pues, para mí, pues al momento de esta investigación, fue el punto crítico más importante, ¿no? Casi que las otras dos pues van a ser una consecuencia de esta o viceversa, ¿no? O el existencialismo pues va a ser el que más te va a mover seguramente, ¿no?
Y por último, un tema que se me hizo interesante, ¿no? Que se me vino a la mente, pues un constante como que rechazo social para el pobre, el filósofo, ¿no? ¿Por qué? Les pongo una pregunta, ¿no? ¿Sócrates era querido o odiado, no? Pues puedes decir querido por unos, odiado por otros, pero pues aquí tenemos esta pregunta a la actualidad, ¿no? Realmente al filósofo se le quiere, se le aprecia, se le tiene esa visión de wow, es un genio, nada más se lo tiran de a loco, ¿no? De ahí viene este estereotipo, ¿no? De que el filósofo es el loquito del centro, ¿no? Siendo que hay un constante rechazo social, ¿no? Y es normal, ¿no? O sea, estamos pues dudando de nuestra realidad, de pues, lo que construimos, ¿no? De todo, dudamos de todo. Y pues a la gente usualmente no le gusta eso, ¿no? Pues a quién le gustaría ser rechazado socialmente, ¿no? Entonces, pues juntando estos 1, 2, 3, 4 puntos, pues considero que sí hay un peligro, ¿no? Para estar pues, trabajando este oficio, vaya, ¿no? Bueno, pues nada más una reflexión por decir, es que el filósofo no se vuelve vulnerable a pesar de su oficio, precisamente por él. La herramienta de trabajo será su constante uso de razón y esta misma termina llevándola a los filósofos a extremo. El exceso de razón es también su punto de quiebre. Es esa misma lucidez que le permite ver lo que otros no se atreven a ver, que lo va a hacer perderse, ¿no? En casos concretos, pero muy probables y para nada aislados, se encuentran expuestos al consumo de sustancias. La atracción por el existencialismo, el rechazo social, la predisposición a afecciones mentales no son accidentes, muy probablemente son la factura que cobra la búsqueda de la verdad, y más en la época actual en la que este oficio se sigue desarrollando. Pues como bien sabemos, no se puede dedicar la vida a mirar el abismo sin que el abismo te mire de vuelta, ¿no? Entonces, pues para que se lleven de tarea, ¿no? La reflexión, una pregunta. Intenten responder. ¿Vale la pena vivir filosóficamente si eso cuesta la salud mental? Pues eso les toca respondérselo a ustedes, ¿no? Que pues muy probablemente también sean o aspiren a ser filósofos. Y pues es todo. Si alguien tiene una pregunta, Si gustan. comentario, sugerencia, adelante. Sugerencias, sí, dale. Sí, bueno, nada más compartir vivencias aquí, tipo de rechazo social. Creo que sí es muy comúnmente dado en los filósofos. Por ejemplo, yo juego fútbol y de repente estaba hablando con un amigo jugando fútbol, ahí echando reta y cosas de filosofía, y de repente los demás güeyes empezaron a reír de nosotros como jajaja, pinches tontos y todo eso. Pues no es algo que se hable en la cotidianidad, o al menos creo que las personas lo tratan de evitar. Me parece que el filósofo, igual como muchas otras cosas, ¿no? Sufre de eso mismo, de lo que hace. Sufre de su oficio. Sí. La factura. Pues es que mencionabas justo esta parte del rechazo social, ¿no? Y que eso evidentemente va a incidir en una salud mental óptima, digamos. Tú estudias esto y ¿tú cómo explicarías ese rechazo social actualmente, ¿no? Porque si lo pensamos a como nos enseña la historia de la filosofía, pues antes no eran percibidos, los filósofos no eran percibidos como un cáncer, ¿no? Sí. Como en la actualidad. bueno, no como un cáncer, quizás estoy exagerando, ¿no? Pero como no generaban ese rechazo, vaya, sino todo lo contrario. Entonces, ¿tú cómo responderías, cómo explicarías ese cambio de paradigma? Pues, obviamente, ¿no? Como toda pregunta en estos años, pues es muy complejo, pero a mí personalmente, pues, siento que va de la mano con el cómo se está construyendo, pues, la sociedad, ¿no? Más que nada, limitemos esto a, sí, ¿no? Al sistema capitalista, no sé, a la constante, a que queremos todo rápido, ¿no? Ejemplo, TikTok, vaya, ¿no? Queremos todo fácil, rápido, al instante, ¿no? Y explicado
por una inteligencia artificial y en resumen por 3 partes, ¿no? Entonces, pues a la gente realmente ya no le interesa generar conocimiento, no, adquirir más conocimiento por sí misma, ¿no? Y cuando te sales tantito de esa raya, pues ya te vas a ver raro, ¿no? Pero ya no estás dentro de esa categoría, ¿no? Entonces, pues es algo que se ha empeorado con los tiempos, ¿no? O sea, estamos solo en México, ¿no? Sabemos muy bien, no tengo las gráficas, pero cada año se lee menos, ¿no? Ya no necesariamente filosofía la más exquisita, ¿no? Pues tan solo aquí, pues libros, ¿no? Literatura, cosas que te hacen cuestionar tu realidad. Entonces muy probablemente sea eso, ¿no? Mi opinión, pues a la gente ya no le está interesando informarse, pues creo que es eso. Igual, seguido de este tema de la idea de la normalidad y de lo que planteas como lo que es la labor filosófica, porque parece que implícitamente en lo que dices, y no lo dices explícitamente, es la búsqueda de un mayor entendimiento de las cosas, ¿no? Cosa que podría verse, cosa que lo relacionaste con la creación de obra de arte, específicamente obra literaria. Esto, yéndonos con la parte de la normalidad, con lo que pues, el rechazo social, dirías que está ligado con una idea de lo normal, de lo que debe, primero que nada, del sujeto estándar que tiene que comportarse de tal manera, que por un lado también, yendo al comentario de Regina, yo siento que sí era rechazado el filósofo, en tanto que no era, previamente, en tanto que no era una persona rica y adinerada el que se dedicaba a la labor, porque pues también hay, contextualizándose, la mayoría de filósofos de la época pues eran hombres blancos ricos de Europa y pues en pocas palabras estaban en una situación de privilegio que yo creo que es algo que sigue ocurriendo actualmente, que independientemente de la labor que hagas, lo que mantiene tu estatus, lo que te permite mantenerte en un cierto estatus es la posición de poder económico que uno tenga, ¿no? Eso por un lado. Por el otro quería preguntarte sobre, previamente planteaste, lo explicitaste ya al final de que era una tendencia, ¿no? Que había una tendencia hacia el existencialismo y hacia la teoría moral, en tanto que una persona tenga cierto consumo de sustancias. Pero previamente a eso mencionaste que la labor filosófica tiende, en general, a caer en una labor existencialista. De primera instancia, esto ya me viene a la mente la labor de Wittgenstein, ¿no? Que en cierta medida, a pesar de que las investigaciones filosóficas sean de carácter filosofía y lenguaje, terminan siendo un modo de estructurar la vida de la persona y la vida de los sujetos. Aquí quería cuestionarte qué estás entendiendo por existencialismo, porque por un lado, si lo entendemos como las estructuras de la vida de cada persona, de cada sujeto, podría verse como algo muy amplio, ¿no? Podría clasificarse demasiado, pero a la vez de eso, tú planteas a 3 filósofos clásicos existencialistas, o sea, ¿qué estás distinguiendo tú por existencialismo? Y pues también quería preguntarte si me podrías explicitar tu noción de lo que es la labor filosófica y pues tu perspectiva respecto a lo que entiendes por locura, o en este caso anormalidad, porque lo mencionas también al hablar de el que se sale de la norma y el rechazo social. En el sentido de la anormalidad para el filósofo, me limito únicamente pues, justamente a que hace su trabajo, ¿no? Vaya, está constantemente consultando obras antiguas, ¿no? Pues, filósofos antiguos. Pues seamos sinceros, subamos un ejemplo básico, ¿no? En el metro, ¿cuántas veces vas a ver a alguien de la crítica de la razón pura, ¿no? Ahí está la diferencia, ¿no? Ahora, en este sentido de mencionabas la locura. Desde tu noción de lo que es ligado con la normalidad, la noción de locura que también mencionaste un par de veces. Bueno, siento la locura en este contexto de esta exposición, pues necesito limitar únicamente pues a afecciones de salud mental, vaya. Pues entre más trastornos, pues más locura, digamos, ¿no? Pues sí, creo que me tengo que limitar ahí porque... O sea, ¿estarías entendiendo la locura como algún trastorno, como la presencia de algún trastorno? En este contexto, sí. La locura, pues en sí, por una definición, pues creo que ya se podría pues, desmenuzar en muchos aspectos, ¿no? Pero en este contexto de la exposición, sí. La locura, pues, sí la estaría ligando, pues, a afecciones mentales, ¿no? Tal como lo pone con el ejemplo estos de los escritores, ¿no? Pues, una constante, pues, llamémoslo sufrimiento, ¿no? De estos trastornos, pues sí generaban cierta... Había un puente, ¿no? Se ligaban con sus obras, al fin y al cabo. Por ahí va.
Y pues nada más terminando, o sea, seguido de eso tú mencionabas justamente esto, que es que la locura, en este caso el trastorno en la percepción de una persona, podría servir de, bueno, a mis palabras, de combustible para la creación de obra, para la interpretación de un nuevo sentido del mundo, una nueva estructura. ¿Cómo separas tú en este caso al que no tiene un trastorno, en este caso el escritor? Pongo de ejemplo a esta Kim Min-yoon, Chon Nam-yo, la que escribió Nacida en 1982, una obra que habla sobre la situación de las mujeres en Corea, y también al mismo Sartre, que uno podría decir que no estaba trastornado y escribió La náusea, también Nietzsche con la obra musical que escribió, también Schopenhauer con la obra plástica que realizó. ¿Cómo describirías a estos autores no que yo sepa no están diagnosticados con algún trastorno, pero que han realizado obra que igual tiene que igual sirve para la composición y descomposición del mundo? ¿Dónde separarías tú la locura, entendida por lo que me estás diciendo, de la anormalidad o de la creación de obra que compone el mundo sin un motor psiquiátrico? Diría yo de los contextos en el que crecen y nacen estas personas, ¿no? Te voy a poner pues, el ejemplo pues, del Cándido, ¿no? O sea, es con una crítica, pues esto, ¿no? Ya desconozco la verdad, pero ¿qué se refiere? Que pues, te pone un mundo perfecto, un mundo ideal, ¿no? En el que pues, no importa lo que pase, desgracia tras desgracia, pues siempre hay que estar feliz, ¿no? Porque esto es una respuesta a otro filósofo que pues justo dice que vivimos en el mejor de los mundos posibles, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿No? Pues que las obras no necesariamente van a estar ligadas al trastorno, ¿no? mental de las personas, sino que el contexto es, pues creo que está incluso, es una base más fuerte, más sólida que el sentido psicológico de los autores, ¿no? Pero uno pues va a estar ligado al otro, es una cadena de eventos, ¿no? Pues sí, si naces en un, no sé, Dostoyevsky, ¿no? Que pues se hizo religioso, se hizo cristiano por estar en un gulag, pues no lo podemos culpar por las obras que escribe, ¿no? O sea, muy realistas, ¿no? Siempre muy verdaderos, pero pues que viven pues, en desgracia, ¿no? Entonces lo pondré así, ¿no? Va a depender más del contexto en el que crezcan que de sus trastornos mentales para definir una normalidad, ¿no? Pues al fin y al cabo creo que todos aspiramos a que nuestra normalidad sea pues digna, por lo menos, una buena vida. Sí. Bueno, yo tengo una pregunta para ti. ¿Cuál es la propuesta que tú haces ante el rechazo social? Porque entiendo que el filósofo se ha rechazado porque incomoda, incluso en su diálogo, incomoda porque investiga ciertas verdades y cuestiona ciertos dogmas en los que no estamos acostumbrados. Pero a mi entender, entiendo que el filósofo debe justo generar esa discusión. Y si mi pregunta es ¿cuál es tu propuesta para que el filósofo lidie contra ese rechazo? Pues a mí siempre me ha gustado simplificar las cosas, ¿no? Que el filósofo sea el que se avienta el tiro con los libros de crítica de la razón pura, pues para hacerlo más ameno para las demás personas que no necesariamente quieren dedicarse a esto, pero que sean conscientes, ¿no? Que tengan pues las bases suficientes para pues vaya, ¿no? Mejor no quiero sonar muy ¿no? Pero pues, que piensen por sí mismos, ¿no? Tengan las herramientas suficientes para dudar incluso de su realidad. Pues, como te decía al final, la pregunta, ¿no? O sea, pues, es la factura que tiene que pagar, ¿no? Creo que al menos de esta época actual en adelante, pues sí va a ser necesario que sea rechazado socialmente, porque pues sí, o sea, estás poniendo en constante pues duda todo tu alrededor, pues en algún momento vas a incomodar a alguien, ¿no? La cosa es hacerlo lo más ameno posible. Creo que sería eso, hacerlo lo más ameno y simple posible para las demás personas. Solo quería justo volver un poco con lo que mencioné, porque, bueno, a mi manera de leer a Sartre, por ejemplo, Sartre cuando iba como construyendo todo su mundo filosófico, toda su propuesta filosófica, siento yo, y leyendo, que lo primero que me acerqué a él fue en su
sea, ya a este punto que ya sé más, tengo más sobre eso, sí me doy cuenta que lo trabajo mucho desde el concepto, desde justo la angustia, ¿no? Que no era algo propiamente que él propuso o el existencialismo propuso, sino era algo que remonta a unos años atrás, ¿no? Entonces siento que justo sí lo trabaja desde eso y lo trabaja filosóficamente y lo entrega, digamos, literariamente, ¿no? Que también vivió como tiempos de revolución ideológica, diría yo, en su propio contexto, ¿no? Y solo como dato, Nietzsche sí fue diagnosticado como loco hacia el final de sus días. Pero ya después de su obra. Después de su obra, pero Sí. poquito. Ya estaba loco. Ya estaba, de hecho, hay fotos como... De él con después del caballo. Ah, sí, sí, particular, sí. ¿Es feliz? Sí, pues sí. O sea, Sí, cierto, sí, bueno. justo, o sea, no es que tuviera alguna condición mental per se, Sí. sino que... No se sabe Lo si es desató, una ¿no? persona, pero pues sí Ajá, tenía sí, sentido. fue consecuencia de eso. Sí. Si entendí correctamente tu exposición, o sea, parece que haces una correlación entre el consumo de psicodélicos y la profesión del filósofo o quienes piensan que están pensando filosóficamente, y parece que eso los lleva a una crisis existencial, o ya están en la crisis existencial y eso los lleva al consumo de esas sustancias. Y lo que me llama la atención es que si bien, o sea, el existencialismo como que te deja un poco desamparado en tanto tu ética, ¿no? Porque tú finalmente te tienes que construir solo, pero creo que a lo largo de la historia de la filosofía la higiene mental y la salud ha sido como algo muy importante, especialmente, o sea, yo creo que el ejemplo más claro serían los estoicos, ¿no? O sea, donde ellos mismos se veían como doctores del alma. Entonces, me llama la atención que no los hayas mencionado, en tanto que, pues, si lo que nos preocupa es la salud mental, ya sea del filósofo mismo o de quien quiera ser filósofo, pues no lo hayas metido un poco ahí, ¿no? Porque también creo que incluso Wittgenstein, al menos el primero, se preocupa mucho por la claridad de pensamiento. Kant, ¿no? La crítica de la razón. Hay que aprender a pensar bien para que no nos llenemos de cosas que al final nos van a confundir. Entonces, pues quería escucharte un poco acerca de este comentario. Pues toda la razón, no lo considero. Pero, ¿qué opinas? ¿Qué opino? Pues no considero que... Siempre he estado peleado con ¿cómo me dijiste? El estoicismo. Se me hace ya una... Aunque tienes razón, pues no podemos negar que pues, hay veces en las que tengo que decir las cosas como son. Pues también por eso me peleo, ¿no? Porque pues estas filosofías se dieron súper antiguas, ¿no? Pues en un contexto de hambrunas, de guerras, vayan a una realidad que pues ahorita, quiero un chocolate, voy al Oxxo y me lo compro, y pues eso ya es un placer que pues ellos no podían tener, ¿no? O sea, ya son tiempos distintos, ¿no? Entonces, pues a lo mejor poder ponerlo como defensa. No considero el estoicismo pues porque pues tenemos alternativas más sanas, ¿no? A mi parecer, ¿no? Mi existencialismo favorito es el absurdismo, ¿no? Que es muy parecido, ¿no? O sea, aceptar la realidad pues como es, ¿no? O sea, ser rebelde ante el absurdo. Pero, pues sí, ya, me voy a limitar ahí. Esa es mi opinión. ¿No? Gracias. A mí me llama mucho la atención la concatenación que haces en el sentido cuando mencionas que por el hecho de consumir, o bueno, en el caso mi hermenéutica de tu disertación lo entendí así, de consumir lo que es una sustancia psicodélica te lleva a lo que es un cuestionamiento existencial. No sé si lo intentes poner como lo que es una ley general, pero vamos, o sea, poniendo ejemplos de drogas no tan psicodélicas como es el alcohol, no creo que todos los alcohólicos lleguen a esa profundidad de cuestionarse su propia existencia a un nivel filosófico. Entonces, esto que afirmas a mí se me hace muy, la verdad muy, no sé, quisquilloso, porque el hecho de decir, mira, si tú tomas lo que es un psicodélico, te va a explotar así la curiosidad existencial de decir, wow, ¿qué me está pasando? No, cosas así. O sea, muchas veces
y lo han visto todos nosotros en la frivolidad de lo que es la juventud. Muchos experimentan con las drogas psicodélicas simplemente por diversión. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es cuál es tu definición de artista, porque en este caso metes lo que es la obra de arte como lo que es una novela, ¿no? ¿Y cuál sería entonces la distinción entre una pintura y una novela? O sea, ¿cuál es tu concepción de obra de arte en ese sentido? Y para terminar, cuando mencionas lo de la salud mental, igual quisiera preguntarte, ¿cuál es tu concepción de salud mental? Porque podemos preguntarnos todos nosotros, ¿realmente estamos sanos mentalmente? O sea, todo el mundo puede decir, yo no estoy sano, ¿no? Porque distintas vivencias me han marcado en mi vida y esas vivencias, independientemente de que yo quiera separarlas, fungen un papel en mí. O sea, somos seres históricos y todo ser histórico se comprende a través de la narración de su pasado. Me gusta mucho este título de la película, ¿no? O sea, somos seres que aunque no lo queramos estamos atrapados por nuestro pasado. Y el simple hecho de que pongas en una cierta manera que lo que son algunos trastornos mentales sean el combustible para salir adelante, yo creo que incluso llega a ser una imagen romantizada de ellos. O sea, no es necesario, Dostoyevsky lo decía, ¿no?, en las Memorias del subsuelo, o sea, si bien tener suficiente conciencia llega a ser una enfermedad, yo creo que la conciencia, y esa es otra pregunta para ti, ¿sería considerada una enfermedad mental? O sea, porque viéndolo así, mencionas a Hemingway, a Pizarnik y tal, pero ¿cómo no sabemos que todos aquellos derivados o enfermedades que tuvieron, como lo fue la depresión o incluso algunos trastornos, derivaron de su alta conciencia? Entonces esas serían mis preguntas. Pues la primera, si no mal recuerdo, era... ¿Cuál es la primera? Sí, bueno, la de del qué artista. entiendes, ajá. ¿Qué entiendo por artista? Primero, pues, puse estos ejemplos justamente. No me estoy limitando a que únicamente el arte, la obra de arte es pues de libros, ¿no? O sea, puse estos ejemplos, ¿por qué? Porque hay una relación, a mi parecer, de justamente los oficios de filósofo y escritor, escriben, leen, ¿no? Por eso únicamente necesitas leer esto, ¿no? Ahora, pues, ¿qué es una obra de arte? Pues siendo que me podría pasar aquí sus 3 horas intentando responder esta pregunta, ¿no? Pero pues no sé, te voy a limitar a la manera más simple, ¿no? Pues aquello que entra en la categoría del arte, ¿no? Música, literatura, pues hay muchísimas obras de arte, ¿no? En el sentido que dices de las sustancias, sí, el alcohol no te va a dar la revelación de tu vida, ¿no? Y justo por eso no lo mencioné y me limité a sustancias psicodélicas, ¿no? Porque esas son las que tienden a expandir, ¿no? O sea, puse un ejemplo de un psicólogo que tomó LSD y hongos, ¿no? No puedes comparar consumir hongos con consumir una cerveza, ¿no? Por eso me limito de este lado, ¿no? De psicodélicos. O sea, son los que tienden, ¿no?, a como dice este mismo psicólogo, ¿no?, a expandir tu conocimiento, ¿no? Termino siendo filósofo por lo mismo, por esa experiencia, ¿no? Entonces, pues no. ¿Y cuál era tu otra pregunta? Era sobre La conciencia. ¿La conciencia es una enfermedad? No. Sí, es algo muy interesante, ¿no? La romantización de pues, los trastornos, pues eso nunca fue mi objetivo, simplemente los puse aquí por ejemplos de que incluso pues aquel estudio, ¿no? O sea, está comprobado que ciertos trastornos sí pueden ayudar a estimular la imaginación, pero no necesariamente, como dije, hay límites. No entre más trastornos y más esquizofrénico estés, obras más exquisitas vas a lograr hacer, tampoco, ¿no? Simplemente hay una relación estudiada justo, o sea, ok, tengo estos trastornos y eso pueden estimular mi imaginación, pero no se limita a que cada trastorno que vaya sumando pues, mejore tus obras, ¿no? Y de la salud mental, pues ya lo voy a salir de la exposición pues, porque pues, tampoco especifica aquí, pero pues es opinión personal, ¿no? Sí, tienes razón, nunca va a existir una persona sana, ¿no? Siempre va a haber un trauma, un miedo, un accidente que pasó, o sea, cosas que salen de tu ¿cómo se dice? Pues de lo que puedes manejar, y en ese sentido, pues no, nunca vas a tener una persona sana, ¿no? Pero sí una persona potencialmente estable que puede procesar justamente estos miedos, ¿no?, estos traumas,
pues, ¿cuál es la mejor respuesta? ¿No? Pues la psicología es su trabajo, ¿no? ¿Por qué no lo menciono aquí? Porque pues quise sentarme en lo que es el individuo y el filósofo y su trabajo, ¿no? Pues porque es muy fácil decir, ok, te estás volviendo loco, pues más ve al psicólogo a la par que haces tu filosofía y ya, pero sino que es más, puede dar lugar a cuestiones un poco más complejas, ¿no? Hablar justo del oficio del filósofo. Pues espero haber respondido tus preguntas, si no recuerdo. Bueno, ahorita que le respondías al compañero decías que te enfocabas en los psicodélicos porque son los que tienden a esta expansión. Pero quería preguntarte si sabes, aparte de este estudio, cómo es que tienen a la expansión, porque la mayoría de psicodélicos biológicamente lo que hacen es primeramente inmunodeprimir. Entonces, lo más esperable es que vaya uno al estar bajo la influencia de estas sustancias esté funcionando meramente con las funciones básicas, vitales. Y bueno, sabemos que la función, de empezar a expandir la conciencia y empezar a analizar y empezar ahora sí que a pensar filosóficamente, es de las más avanzadas. Entonces quería preguntarte si es que sabes cómo es que de un punto donde estás funcionando meramente con lo básico pasa a tal nivel de expansión. En ese sentido creo que podemos usar los ejemplos que puse, ¿no? Primero el estudio que decía que predecía a qué te ibas a dedicar en la filosofía, y teniendo en cuenta pues tus afecciones mentales, ¿no? En el caso justamente de estos, del que ya consumía y se dedicaba más que nada a la estética y a la ética y la moral, ¿no? Que tiene parecido junto con el otro ejemplo, perdón, el del psicólogo, ¿no? Que ya consumió y expandió sus méritos de filósofo, ¿no? Los dos ya tenían, ya estaban constantemente familiarizados pues con estos sentidos, llamémoslo académico, ¿no? O sea, ya quizás no el primero, ¿no? O sea, el que ya consumía, pues después se hizo filósofo y se dedicó a la ética y a la estética. Pues creo que habría que limitarnos a esto, que hay que tener cierto grado de conciencia y de estabilidad al fin y al cabo, pues, para poder hacer un uso adecuado de estos, ¿no? Como pues, lo hizo el psicólogo, ¿no? Que se hizo hasta filósofo, ¿no? Después de consumir siempre. Creo que primero va Julián. A ver, tengo un problema con la noción que estás tratando de lo que es la enfermedad mental, de lo que estás tratando. Entiendo que ya dijiste que no es que lo tomes como combustible, no es que lo tomes como razón, pero lo tomas como algo que es capaz, no digo en todos los casos, sino de estimular la imaginación. Previamente ya igual planteaste la idea de lo normal, muy brevemente, de que después es alguien, de que pues eso se distancia de la normalidad, ¿no? El problema que tengo es con la noción de estimular la imaginación, porque lo que estás planteando es de que el sujeto, está implícito en tu discurso por lo que yo estoy entendiendo, el sujeto que tiene una enfermedad mental, no es que su estructura cognitiva, su modo de pensar sea diferente, sino que está más estimulado. La noción que estás tratando de estimulación de imaginación o expansión de la mente parece ser una, mejor dicho, de aquellas facultades que son distintas de la norma amplían el conocimiento. Cuando no es que lo amplíen, simplemente es que son distintas de la norma y a raíz de eso puede o no darse que se amplíe el conocimiento. Entendiendo y volviendo con el ejemplo con Huxley, ¿no? Que redescribió las cuerdas de la percepción después de haberse, ¿cuánto fue? ¿Un mes de consumo de psicodélicos? No recuerdo muy bien. Que no es que a mi interpretación la obra de él no es que a raíz de los psicodélicos haya ampliado su conocimiento, no, sino de que se expuso a psicodélicos y él en su labor propia como literato y como investigador, como a raíz de investigador, esa experiencia que tuvo, ese conjunto de vivencias lo usó para no expandir su mente o expandir la conciencia, sino dar un nuevo modo de reinterpretar el mundo. Mi problema es más que nada con la noción de expandir la conciencia, porque el expandir la conciencia refiere en un sentido a que la conciencia es algo que está en constante crecimiento, primero que nada, que es algo con lo que yo no estoy en desacuerdo, nada más que siento que tendrías que tratarlo en un momento. Y segundo, que al hablar eso de los trastornos producidos ya sea a causa de las sustancias psicodélicas,
de la droga, de la enfermedad, de cualquier patología o cualquier cuestión de carácter que afecta lo cognitivo, termina siendo un modo de ampliar, de ampliar la conciencia. Terminas, reitero, tomando al sujeto como si hubiera un sujeto estándar, del cual todos los demás nada son pequeñas modificaciones, en lugar de que sean sujetos distintos. Aquí quería preguntarte, también mencionas la idea de un sujeto sano. ¿Cuál es tu idea del sujeto, de este sujeto que está implícito en tu discurso al que refieres? ¿El sujeto que está más sano, el sujeto que es normal, el sujeto que está estable y por lo mismo del que se tiene que expandir la conciencia a través de él? Y pues que respondas a la problemática que acabo de plantear respecto a la noción de expansión de la conciencia y de la enfermedad mental como algo que como mi hijo compañero parece romantizable, pero más bien parece como algo que se expande en lugar de algo que es distinto, nada más. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la normalidad en cuanto a la conciencia? No, o sea, ¿cuál es el sujeto al que tú refieres en tanto sujeto que es sano? Que igual mencionabas que no había un sujeto que era 100% sano, había alguien estable, pero entonces tú estás diferenciando la noción de estabilidad de la noción de estar sano. Primero que nada, ¿a qué refieres con este sujeto que está sano? ¿Y a qué refieres con este sujeto que no tiene la conciencia expandida? Porque al principio yo mencioné, a responder a tu pregunta, que jamás vamos a encontrar un sujeto totalmente sano. Pero refieres a uno. Aunque sea uno que no lo encuentres físicamente, no me refiero a un sujeto tangible que aquí nazca. ¿A qué refieres a uno? Dices no uno totalmente sano, pero existe. En el imaginario, claro. Pero el lenguaje para hacerlo entender. No, pero por eso. ¿A que en ese caso, cuál es la cuestión con la noción de esta cuestión de la normalidad, de esta cuestión de la ¿cómo se llama esto? De la estimulación de la imaginación y de la expansión de la conciencia? Porque siento que hay una problemática que no sé si es a razón del uso del lenguaje para exponer este problema, pero siento que es problemática porque plantea al sujeto justamente como un sujeto que está más desarrollado en cierta medida. Creo que ya entendí. A ver, no. Aguanta ellos. Uso a los artistas por sus trastornos en este caso, ¿no? Estos trastornos estimulan la imaginación. ¿Qué hay cuando no hay estos trastornos? O sea, el sujeto que tiene trastorno estimula la imaginación, ¿no? Cuando el sujeto que no tiene trastornos, ¿qué hay de él? O algo así. No, es que, reitero, el problema es que directamente hablas de expandir la imaginación cuando hablas de la percepción del trastorno. Hablas de como si hubiera un sujeto estándar normal fijo, de un sujeto concreto que es la norma para todos. Y a partir de él, sí. Resúmeme la pregunta, por favor. ¿Qué es? Lo que te estoy diciendo es, ¿qué es? ¿Por qué? ¿Cuál es veo un problema con la noción de expansión de la imaginación y de expansión de la conciencia, que nace de que hablas de la aparición de un trastorno, de alguna enfermedad mental, de alguna depresión, de lo que sea, como algo que expande la imaginación, o la conciencia en este caso. Esto asume que hay un sujeto estándar, una cosa estándar, de la cual es la normalidad para todos. Y estos sujetos que tienen esta patología son normales a diferencia de que están expandidos. Tratas, reitero, por más de que no sea tu intención de romantizar, en cierta medida aludes a que estos son en cierta medida mejores, o mejor dicho, más desarrollados. Aludes a ello y siento que es problemático, por dos lados, porque plantea la noción de que la enfermedad mental es una expansión de la imaginación y que la rareza, la depresión la exposición a psicodélicos puede producir una expansión de la conciencia. No, ya sé que mencionaste posteriormente de que no es algo que es algo que se tiene que tener cuidado, pero a pesar de ello, aludes a algo que la expande, como si la conciencia fuera algo fijo que se puede modificar a través de consumo de sustancias, no algo que está en constante mutación, que se altera por cualquier razón, y una de las razones por las que se altera puede ser el entendimiento de cómo es se altera al consumo de sustancias. Lo planteas como algo fijo y estándar. Es mi problema con esto. Resumido. Gran resumen. ¿Cuál es la pregunta? Por eso es la pregunta. Yo creo que no, es por una de qué paradigma de la normalidad estás partiendo. ¿Por qué usas la noción de expansión de la conciencia? ¿Por qué usas la noción de expansión de expansión de la imaginación? ¿Y a qué refieres con estas? Y si tú es que logras percibir esta problemática que aparece al tratarlas.
Sí, no, es que para responder lo de qué es la expansión de la conciencia, primero tendríamos que responder qué es la conciencia. Y nos sigamos. Sí. Pues mira, ya. Primero entonces lo que dije de que estos señores locos tienden ya sabes, ¿no? A generar más. Es un estudio, es un hecho. O sea, sí hay una correlación de que entre estos trastornos van a generar, tienden a estimular la imaginación. No es una ley, no necesariamente va a estar ahí. No lo romantizo, porque pues, nadie le deseo. No, reitero, el problema no está en la masa, es desde que estás, en mi cuestionamiento es, ¿por qué hablas de... Una cosa es que produzca obra distinta y que produzca obra con otra perspectiva. El problema es que lo estás planteando como expansión de la imaginación, como que es algo que la imaginación es estático y esto lo expande. Es el problema. El problema es que dices que la imaginación es estática, ¿no? Ya se está moviendo, pero estos trastornos estimulan ese movimiento. Reitero, es el nuevo el problema. Estás hablando como si la imaginación fuera algo que todos compartimos y es igual en primer momento, pero la aparición de trastornos la modifica, aunque estés en movimiento o no. El problema que yo veo con lo que estás planteando es que al usar la noción de expansión de la imaginación, hablas de que la imaginación, en primera instancia, es algo que en una persona con un trastorno no es distinto, es igual al resto pero expandido. No lo tratas como algo que es distinto, no dices a raíz de... ejemplo, yo considero que, esto ya es como mi perspectiva, ¿no? Que a raíz de la presencia de trastornos de cualquier diferencia, el sujeto experimenta el mundo de distinta manera y lo narra de otra manera. Pero el problema con como tú lo planteas, a mi parecer, es que lo tratas como algo que se expande, que algo que difiere en tanto a un mejor, porque es la noción de expansión en este caso habla de una expansión del conocimiento, del entendimiento. Es una noción moral, en el cual, a pesar de que dices que no lo romantizas, terminas hablando de ella como algo positivo, como algo que, por un lado, que es positivo en el sentido de que produce esto, y por otro lado, en el sentido de que hay una imaginación que todos comparten que es igual y esto lo expande. Como si fuera algo externo al sujeto, no algo propio del mismo sujeto que ya tiene su enfermedad mental. Con eso no quiero aludir a que el sujeto sea su enfermedad mental, no, sino a que la posee y en tanto que la posee es una parte de su realidad. Y tú pareces no aludir eso, pareces distanciarlo y ver, aquí está la enfermedad mental, aquí está el sujeto, se la agrego y produce esto. Sí, ya, por fin. Creo que la pregunta acotada sería, ¿estarías de acuerdo con la aseveración de que en automático cuando una persona tiene una enfermedad mental o hace uso de drogas recreativas, en automático es más creativo, más imaginativo, más consciente, más de algo de una persona promedio? Muy interesante. Pues primero, justamente me fijé que no hay un estudio específicamente de los filósofos, ¿no? Y estaría pues chido, ¿no? Que pues hubiera uno de que, así como lo hicieron con los escritores, de que, insisto, ¿no? O sea, sí, los trastornos logran ciertas obras, ¿no? Pero con los filósofos no hay específicamente, ¿no? Entonces, justamente la expansión de la conciencia, pues no hay una mención específica en esta exposición. Pero pues la podría haber visto, era muy chido, ¿no? Pues porque... no, mentira. O sea, es cierto, ya. Ok. Espérense. Ok, sí, la expansión de la conciencia te refieres en el sentido de que, pues, sí, ¿no? O sea, como el ejemplo que se me estoy poniendo, ¿no? Del psicólogo. Entonces, habría que poner, a mi opinión, ciertas predisposiciones, ¿no? Únicamente cierto grupo pues podría expandir su mente, ¿no? Porque si en ese caso cada que consumieras psicodélicos, pues yo creo que una vuelta al Zócalo y te toparías con muchísimos escritores y filósofos ahí en cada esquina. O sea, tiene que haber pues una predisposición de que, pues no sé, se me ocurre el escritor, pues ya es escritor, ¿no? Pero pues de repente, pues se toma algo, ¿no? Y pues no sé, le da otra perspectiva, desconozco, nunca he probado nada de eso, no sé cómo funciona, pero pues le da otra visión, no sé. Entonces, quizás, ¿no? Como en el deporte, a lo mejor puede ser una herramienta, ¿no?
no sé, unos esteroides te hacen más fuerte, ¿no? Aquí un hongo te hace más imaginativo. ¿Poder hacer eso? No, a ver, sí, la respuesta fue bastante clara, solo que quizá ahí hay un debate bastante bueno, porque según a lo que aludes es más una posición en la que te inclinas a creer que de hecho existe la posibilidad, no que de hecho sea así, está esa posibilidad en la que las personas, vamos a dejarlo con trastornos mentales, las personas con trastornos mentales al tener una, ay, qué cómodo, al tener un modo de experimentar el mundo distinta, justo tienen la posibilidad de crear cosas desde ese otro punto de vista. Sin embargo, creo que ahí es donde está toda esta problemática entre si la imaginación de un loco es una especie de DLC de la conciencia o si por el contrario es realmente simplemente un cambio de enfoque, que creo que nos trae un poquito al libro que está sosteniendo la cámara. Que sería un poquito jugar con esta idea del giro copernicano, ¿no? En este sentido sería como el giro copernicano en la creación literaria o en la creación artística en general. ¿Podría o tú crees que podría verse de esa manera? Pues ser, ¿no? Pues ya es mucho debate porque si nos seguimos haciendo, pero pues no sé, quizás la realidad pues sí tiende a ser distinta para cada quien, ¿no? Y si seguimos esa lógica, pues naturalmente el, llamemos loco, pues simplemente va a tener otra perspectiva, ¿no? No una excepcional, sino una diferente pues, a la mía, ¿no? O a la de lo que sea. La cuestión aquí pues podría ser que, no sé, pues intentando limitar el debate, pues insisto en que pues va a depender, ¿no? O sea, si el loco pues, toma algo, quizás genere otra cosa, ¿no? Y si yo tomo algo, genere otra cosa, y ya, o sea, es una consecuencia de, ¿no? Más no un wow, ¿no? O sea, una super mega revelación. Pues no sé, siento que no quiero volver a abrir así más debate. Nada más, sigo teniendo con el problema, pero ya más claro, déjeme lo digo de otra manera. Estás asumiendo que la enfermedad mental, que la persona con enfermedad mental conoce la normalidad. Es en una primera instancia normal y posteriormente enfermo mental, trastornado, loco, lo que sea. Igual con lo que estás diciendo, dices de que si toma un medicamento conoce la normalidad. Mi problema con la noción de expansión de la conciencia, expansión de la imaginación, con lo que estás tratando al respecto de ello, es que hablas como si la persona siempre en primera instancia fuera normal, que se viera modificada. Es que me estás dando un análisis de lo que digo, más no una pregunta en sí. No, por eso, mi cuestión es cómo tú tratas esa cosa, porque yo veo ahí una contradicción con tu discurso, porque tú estás hablando de cómo el sujeto expuesto a la enfermedad mental, expuesto al malestar de la filosofía, al malestar del día a día, tiene la posibilidad de modificarse a partir de ahí, pero tú no sientes que hay una problemática al tratar al todo sujeto como normal en primera instancia, porque es lo que estás haciendo, tratas a todo sujeto, filósofo, literato, loco, anormal, como una persona que es normal primero, y posteriormente esa se ve modificada. Y siento que esto trae la problemática de decir que todo, bueno, caes un poco en el problema que yo le veo a Kant, que Kant es de que dice que hay un único modo de entendimiento del mundo, y tú pareces plantearlo de esa manera, que yo siento que es algo problemático porque se contrasta con la realidad. Si tú vas igual con el mismo loco que tú planteas, le puedes ir a preguntarle y vas a ver que no es que él haya sido normal en primera instancia, él nunca ha sido normal. Igual la persona, cualquier persona no encaja en la normalidad en su totalidad, debido a que hay distintas microdiferencias entre cada uno, algunas más amplias o menores. Y lo que tú planteas es que existe una normalidad primaria, en la cual existe el sujeto primero
como normal y posteriormente se modifica. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie más? ¿No hay más? ¿No? Ah, pues ya con esto concluimos la sesión. Pero les recuerdo que tenemos las inscripciones abiertas para el coloquio, entonces si alguien quiere participar, por favor participe. Se nos puede acercar y les explicamos bien cómo. Y un aplauso por favor para ellos.